Saludos y bendiciones, hermanos, a la distancia. Continuamos reflexionando el Evangelio dominical. En esta ocasión vamos a celebrar el domingo número 26 del tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra en este domingo nos presenta el evangelista San Lucas, capítulo número 16, versículos del 19 al 31. No voy a leer el Evangelio aquí, como el domingo pasado, pero ustedes lo pueden buscar en su Biblia o en los misalitos donde ordinariamente leen el Evangelio diario y el Evangelio dominical. San Lucas, en esta ocasión, el Evangelio, nos presenta una parábola que yo creo que es muy conocida para nosotros y nos va a parecer familiar porque la hemos escuchado ya en diversas ocasiones. Es la parábola que nosotros conocemos como la del rico, el rico y el pobre Lázaro. Vamos a ver esta parábola así a grandes rasgos, qué enseñanza nos puede dar o Jesús qué quiere demostrar en esta parábola. Bueno, vamos a hablar aquí así a grandes rasgos de dos cosas. En primer lugar, esta parábola es dicha para dejar claro a aquellas personas que dudaban de la inmortalidad del alma después de la muerte, la supervivencia del alma después de la muerte y de la retribución según nuestras obras. Es decir, en pocas palabras, que todos en algún momento vamos a morir, vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida y recibiremos de parte de Dios según hayamos vivido. Esto así a grandes rasgos. Ahora, la parábola, ¿qué es lo que nos narra? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que escuchamos en esta parábola? Así, en términos generales, la voy a describir. Ustedes la podrán escuchar en el Evangelio. Nos tiene dos protagonistas especialmente. Uno es el rico, el hombre rico, el cual curiosamente no da un nombre. Y por otro lado, un hombre pobre, a quien se le nombra como Lázaro. Por un lado, el hombre rico, pues dice el Evangelio, dice la parábola que banqueteaba. Él tenía grandes banquetes, se vestía con ropa fina, vivía una vida ostentosa, si lo podemos decir de alguna manera. Y por otro lado, el hombre pobre, al que el Evangelio sí nombra, que lo llama Lázaro, este hombre que estaba a las puertas de la casa del hombre rico y que pues, era pobre, estaba completamente con muchas llagas en sus cuerpos, en su cuerpo, anhelaba comer al menos las migajas de los banquetes que se daba el hombre rico, y dice que incluso los perros venían a lamer sus heridas. ¿Qué es lo que sucede? Que los dos mueren. En algún momento los dos les toca partir de este mundo. Tanto el rico como el pobre mueren. El rico, por un lado, se va al infierno y el pobre Lázaro se va al cielo. ¿Qué es lo que sucede en la parábola? Que el rico, sintiéndose atormentado en el infierno, mira, alza su vista al cielo y ve que el pobre Lázaro está en el seno de Abraham. Y es allí donde él clama y dice: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda aunque sea que Lázaro moje sus dedos y los ponga sobre mi lengua, porque esto pueda calmar un poquito mi sufrimiento, esto pueda calmar un poquito este tormento que estoy viviendo. Y la respuesta de Padre Abraham va a ser: mira, tú ya disfrutaste, tú ya viviste tu vida en la tierra, tú ya tuviste todo. Ahora Lázaro, que no tuvo nada en la tierra, se encuentra aquí siendo consolado. La respuesta de este hombre rico va a ser: bueno, si no puede suceder eso que te estoy pidiendo, por lo menos manda a Lázaro que vaya a casa de mi padre y advierta a mis 5 hermanos de esto, para que ellos no vivan lo mismo que yo estoy viviendo. ¿Y qué es lo que responde el padre Abraham? Mira, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Y el rico responde: sí, están Moisés y los profetas, pero si va un muerto y les advierte sobre esto, ellos se convertirán. Y Abraham responde: mira, si no escuchan a Moisés y ni siquiera escuchan a los profetas, aunque se les aparezca un muerto, creerán. Este es el evangelio que nosotros escuchamos en este domingo, es una parábola. Y antes de pasar a una reflexión más personal, yo quisiera hacer una aclaración aquí, porque se nos está hablando de la retribución de las obras y vemos cómo el rico está en el infierno y el pobre, por otro lado, está en el cielo. Hay que dejar claro algo aquí. Ni todos los ricos se van al infierno, ni todos los pobres se van al cielo. Esto es una cosa que debemos de tener claro, ¿no? Porque uno va a decir: bueno, si todos los pobres se van a ir al cielo y todos los ricos se van al infierno. No se trata de eso. Nos podemos dar cuenta incluso aquí que este rico, ¿no? Este hombre rico, estaba teniendo prácticamente todo, ¿no? Y no se nos dice que haya adquirido todos estos bienes de manera injusta. No se nos dice nada de eso. Posiblemente esta persona trabajó y tuvo todos estos bienes, ¿no? Pero ¿cuál es la actitud
que llevó al rico al infierno. ¿Y cuál es la actitud que llevó a Lázaro al cielo? Bueno, miren, la actitud principal que tuvo este hombre rico fue la indiferencia. Fue la indiferencia, porque él tenía prácticamente todo y le sobraba y vivía bien y banqueteaba. ¿Y quién estaba a la puerta de su casa? El pobre Lázaro. Y no fue capaz de compartir, de dar aquellos bienes o aquellas bendiciones que él había recibido. Por otro lado, esa fue la actitud del hombre rico, ¿no? Que le llevó al infierno. Por otro lado, la actitud del pobre, que es Lázaro, ¿sí? Que es Lázaro. Esta persona, sufriendo todos estos males, nunca se quejó, nunca negó a Dios, nunca blasfemó, nunca dijo nada, se mantuvo en silencio y supo esperar. Y esa actitud de confianza y de fidelidad lo llevó a los brazos de Abraham, lo llevó al cielo. Entonces aquí vemos que la actitud principalmente no es ser rico o ser pobre, sino las actitudes que nosotros tenemos en determinados momentos. Si tú en algún momento experimentas la abundancia, pues está en nosotros compartir. Y si tú en un momento experimentas la pobreza, aquí hablando en cuestiones materiales, la pobreza, pues mantener siempre fiel a Dios, no negar a Dios, no desconfiar de Dios y no abandonar la fe y no abandonar a su iglesia. Miren, esta actitud de la indiferencia yo creo que es una de las que muchas veces nosotros vivimos y muchas veces ni cuenta nos damos. Cuando normalmente nosotros vamos a confesarnos, nos confesamos, como he dicho en otro momento, de 2, 3 pecados que todos tenemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Que es nuestra lucha prácticamente diaria. Pero una de las cosas que se nos olvida son los pecados de omisión, que pudiste haber hecho el bien y no lo hiciste. La indiferencia. El Papa Francisco hablaba de esa cultura del descarte. Tú no eres nada, no me sirves, solo me importo yo. Solo estoy aquí para mí. Lo que yo tengo es para mí. Lo que yo he ganado es para mí. Y no comparto con nadie y no doy a nadie. Y ni siquiera somos conscientes de las personas que están allí. ¿Por qué? Porque somos indiferentes. Porque los ignoramos. Esa fue la actitud. El hombre rico tenía prácticamente en la puerta a Lázaro y nunca fue capaz de ayudarle. Porque no lo veía. No lo veía. Lo veíamos precisamente el domingo pasado sobre estas cuestiones materiales, ¿no? Las cuestiones de las riquezas. Cómo, hablando en las cuestiones materiales, cuando nosotros nos sentimos seguros con nuestras cuestiones materiales, con nuestras riquezas, con nuestros bienes, con nuestras cositas, pues muchas veces nos encerramos en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Lo pedimos a Dios, Dios nos bendice y cuando lo tenemos, lo abandonamos. Y ese es un error muy grande y es algo muy común que sucede en nuestra vida, con lo mucho o poco que Dios te haya bendecido. ¿Y qué es lo que se nos pide? Tú has recibido de Dios, comparte a los demás. Tú has recibido de Dios, te has sentido auxiliado por Dios, da a los demás. No seas indiferente. Esto no es solamente en la cuestión material, sino también en la cuestión espiritual. El escuchar a un hermano, el decir una palabra, el estar para los demás en los momentos más difíciles o en las necesidades, dar aquello que tú has recibido de parte de Dios. Entonces, hermano, no caigamos en esa indiferencia en la cual cayó este hombre rico. Miren, es curioso que el Evangelio no le da un nombre, solo lo menciona como el hombre rico, mientras que al pobre le pone el nombre de Lázaro. Y esto me recordaba mucho esta frase que dice, que encontramos precisamente en el Evangelio también, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Esto es lo que le pasó a este hombre rico. Ganó todo, tenía todo, pero se perdió a sí mismo. No nos menciona el nombre. Se pierde él mismo porque se cierra en su propia seguridad, se cierra en su autosuficiencia. Y por otro lado también tomar esas actitudes también de este pobre Lázaro, quien confió en Dios, quien fue fiel a Dios, quien se mantuvo aún en la adversidad, aún en la adversidad. Lo decía en otros momentos. A veces cuando nosotros experimentamos situaciones complicadas en nuestra vida, para nosotros es más difícil, humanamente es más difícil ser fiel a Dios. Pero es ahí donde se debe de ver precisamente el amor que nosotros tenemos a Dios en la adversidad, en la pobreza, en la soledad. Saber que Dios nos acompaña, saber que Dios está con nosotros. No abandonarlo.
como sucede muchas veces. Yo pido, yo oro, yo rezo, yo estoy en oración, pero a veces siento que Dios no me escucha, me voy. O nos quejamos y renegamos. La actitud de este pobre Lázaro fue de fidelidad, fue de silencio y Dios le recompensó. Entonces, hermanos, recordemos siempre esto, recordemos siempre esto. Yo lo he mencionado en otras reflexiones y lo menciono nuevamente aquí. Nuestra vida no está solamente en recibir, sino en dar. Todos vamos a morir en algún momento y vamos a llegar a la presencia de Dios. Todos vamos a recibir, vamos a dar cuenta de cómo hemos vivido. No esperemos a que llegue ese momento, sino que vivámoslo aquí. Para eso está aquí, estamos en esta tierra, para dar a los demás. Lo que yo decía hace un momento, cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos frente a Él, la pregunta no va a ser cuánto tuviste, cuánto acumulaste. La pregunta será cuánto amaste, cuánto diste, cuánto te entregaste a los demás. Y eso es lo que estamos nosotros llamados como cristianos, darnos a los demás. Repito, no se reduce solamente a la cuestión material, sino sobre todo en las cuestiones espirituales. Que así sea. Feliz domingo para todos.